y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, quiero que tomen esta palabra tan importante que dice: la bestia que has visto era y no es. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, quiero que repitan conmigo esta parte, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, aquí hay 3 tiempos: era, no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y los 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Quiero que repitan conmigo: uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios. Señor, gracias te doy por esta palabra en este día, declarando que esta palabra va a llegar a los corazones y nos va a permitir a todos estar atentos en los tiempos de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que lean conmigo en el Salmo 31, un versículo sencillito. En ese salmo quiero que ustedes mediten lo siguiente: gracias, Señor, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Mira lo que dice Salmo 31, versículo 15. Dice así: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Fíjense, hermanos, que cuando quiero hablar de este tema es porque Dios ha venido trabajando conmigo en esta área, pensando en los tiempos. La mayoría de nosotros nos preocupamos mucho por el tiempo. La mayoría pensamos: mi tiempo es largo, mi tiempo es corto, mi tiempo no me alcanza, mi tiempo... Siempre hablamos del tiempo. Pero fíjense algo que quiero que esté muy claro en cada uno de nosotros. Dios es el arquitecto divino del tiempo. En el cumplimiento de su propósito, Dios diseñó los tiempos. Pero ¿creen ustedes que Dios tiene tiempo? ¿Creen ustedes que de verdad Dios trabaja con tiempo? Fíjense que la palabra tiempo está asociada a lo que es la eternidad. Esa palabra en hebreo significa olam, es decir, Dios es eterno. Fíjense que también la mayoría de la gente y de los que predican han enseñado mucho sobre lo que es cronos y kairos. Entonces decimos que el tiempo está contenido en la eternidad. Yo no sé cuántos les ha preocupado esto del concepto de tiempo, porque muchos dicen lo que dice el libro del apóstol Pedro: el Señor no retarda sus promesas, como muchos tienen por costumbre creer, pero Dios es paciente para con todo. Y algunos dicen: han pasado tantos años y Cristo no viene. Ha pasado tanto tiempo y no pasa nada. Dios no se manifiesta. ¿Qué pasa? Y la gente, algunos se han apartado al Señor porque ven que en el tiempo el Señor no se manifiesta. Pero ¿qué significa esta palabra cronos? Que son las dos divisiones que se han utilizado. El crono está asociado al tiempo que se puede contar, al tiempo que tiene duración.
y se cronometra a través de un reloj. La mayoría de las personas cargan un reloj porque están pendientes cuándo van a trabajar, cuándo van a comer, cuándo van a dormir, cuándo van a llegar. La gente vive asociado a este tiempo cronos. Y es un tiempo que el hombre le puso límites. Y cuando hablamos del tiempo Cairo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere? El tiempo Cairo es una medida cerrada, es una medida correcta, es una medida la cual Dios ha diseñado. La palabra Cairo está asociado a un periodo, a un momento y señalado y a un proceso divino. Vamos a ver qué dice el libro de los Romanos en el capítulo 5, verso 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, murió por los impíos, murió por aquellos que estaban perdidos. Dice a su tiempo, no se adelantó y no se atrasó. En el Cairo de Dios no hay adelanto, en el Cairo de Dios no hay atraso, es el momento indicado por Dios. Entonces el Kairos es ese periodo en el cual Dios es el soberano. Nosotros queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos. Es el tiempo en que Dios va a hacer maravillas y milagros, pero es el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Es donde Dios interviene en la vida del hombre, de manera que es lo sobrenatural y poderoso. Como cuando Dios se manifiesta en la vida del hombre, Dios lo hace en forma sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Ahora bien, en este tiempo, Kairos, en el cual Dios va a hacer grandes cosas, vemos que los milagros o intervenciones que Dios hace, lo hace en ese tiempo Kairos. Y no van a ocurrir cuando nosotros queremos ni cuando nosotros decimos, sino cuando Dios lo decide, porque Dios es el arquitecto del tiempo. Es el arquitecto que creó el cielo y la tierra, y cuando Dios habla y cuando Dios dice, Dios lo hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Aleluya. Ahora, una pregunta que todos nosotros nos debemos hacer y que yo me hago también, ¿pero qué es el tiempo? Dice el libro de Tesalonicenses capítulo 5, dice así, en el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermano, de que yo escriba. El apóstol Pablo estaba consciente de que los hermanos todos estaban preocupados por el tiempo. Y él dice, no hay necesidad de que yo les escriba en cuanto a los tiempos. Y mira, dice, ahora, ¿cómo? Yo me pregunto, y creo que muchos de ustedes se han preguntado, ¿cómo ve la ciencia el tiempo? Y los científicos se preguntan, ¿qué originó el tiempo? Ahora, vamos a ver que matemáticamente las ecuaciones ni experimentos pueden explicarlo. Los científicos han tratado de explicar eso del tiempo y ellos no, eso no tiene respuesta para la ciencia. El tiempo no tiene respuesta. Ahora, el tiempo es como un río, siempre va hacia adelante. El tiempo nunca echa hacia atrás, sino siempre va hacia adelante. Es un río, siempre va hacia el futuro. El tiempo nos enseña que no hay retroceso en él. Y yo recuerdo, y lo traigo en memoria, porque cuando a mí el Señor me habló de que yo estaba sana, yo tuve el sueño y Dios me decía, yo sé que fue Dios que me dijo, no pienses en tu pasado, no tomes en cuenta tu presente, piensa en tu futuro. Y todavía cuando yo iba a preguntar, ¿y cuál es mi futuro? La respuesta fue, ni siquiera pregunté, me dijo, la eternidad. ¿Cuán importante para Dios es la eternidad? ¿Y para ti? Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista de la ciencia tiene una visión clásica y dice que el tiempo es un fluir constante. Diga conmigo, un fluir constante. Dice que la física y la mecánica cuántica, que los que han estudiado ingeniería saben que la mecánica cuántica tiene que ver con cómo se mueven lo que llamamos nosotros los átomos y lo que determina los átomos, cómo se mueven en el espacio. La mayoría de la gente que no conoce de esto no sabe de qué estoy hablando, pero la teoría cuántica y la teoría de la relatividad señala que el tiempo es relativo y que el tiempo es individual y que el tiempo, cuando los científicos comienzan a buscar
conmigo dimensión. El tiempo es una dimensión. ¿Y qué es una dimensión? Las dimensiones no tienen alto, ni profundo, ni ancho, ni largo. Es algo que no se puede tocar. Diga conmigo, no se puede tocar, no se puede palpar. Eso es el tiempo. Voy rápido porque quiero llevarlo donde quiero. Entonces, el tiempo es simultáneo. Quiere decir, según los científicos, tú estás aquí y las partículas tuyas pueden traspasar. Es lo que tiene que ver con la cuántica. Pero en el tiempo no hay retroceso. Diga, no hay retroceso. Yo necesito, si están conmigo, yo lo veo así como medio perdido, pero no importa. Yo estuve también allí. Ahora bien, en eso es que decimos que es simultáneo, porque pueden pasar cosas. Y es relativa, es una ilusión. Es una ilusión que fija el pensamiento. Ahora bien, cuando hablamos de la totalidad del tiempo, decimos que el espacio y el tiempo existen de manera simultánea, o sea, igualito, ¿verdad? Ahora bien, fluyen siempre hacia el futuro. Fíjense ustedes que el pasado es ordenado. Tú dices, bueno, yo nací, crecí, vi esto, vi aquello, pero el futuro es desordenado, es todo lo contrario. Ahora bien, cuando hablamos de esto, decimos que la mayoría de nosotros vamos hacia el futuro. Que el pasado es desordenado. Sí, el pasado es ordenado, el futuro es ordenado. Ahora bien, el futuro está determinado. O el futuro está determinado. ¿Cómo así? Si dijiste que era desordenado, ¿cómo que está determinado? Bueno, ya vamos para allá, para que lo entiendan. Ahora, ¿cómo se distinguen los tiempos? Porque es importante que nosotros como cristianos entendamos esto, cómo se distinguen los tiempos. La Biblia nos enseña, en Primera de Crónicas, que había unos hombres que eran entendidos en los tiempos. Si ustedes leen el capítulo 12 del libro de las Crónicas, si quieren vamos para allá, van a encontrar unos hombres que eran, Primera de Crónicas, capítulo 12, eran entendidos en los tiempos. La mayoría de la gente no es entendida en los tiempos. Vive su vida como que si mañana no existiera. Y a pesar de que vivieron en el pasado, cosas siguen cometiendo los mismos errores. Por eso es importante distinguir el tiempo. Ahora, dice aquí la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 12. Mira lo que dice. En el versículo 32 dice de la siguiente manera. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, si vamos al pasado, ese pasado ordenado del cual vengo hablando, en el pasado, el padre de Isaacar profetizó sobre Isaacar que sería como un asno, que se echaría. Y si nosotros comenzamos a buscar cuál es el papel de los asnos en la Biblia, vamos a encontrar que eran sabios. Usted me dirá, pastora, pero si un asno, la palabra misma dice que son burros, ¿cómo es que son sabios? Bueno, voy a darle dos ejemplos. El primer ejemplo es de aquel profeta, el cual Dios le dijo que no se parara en ningún lugar, que entrara a esa ciudad, que no aceptara invitación, que no aceptara comida, que no hablara con nadie. Iba sobre una asna montada. Pero como él desobedeció, llegó un tigre, un león, y el león se topó con el profeta y lo mató, y el asna se quedó paradita allí. Es decir, que el asna fue más sabia que el profeta. ¿Aló? Así es. El otro caso está en el profeta Balaam. Cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios para satisfacer al rey, iba dándole golpe a la asna para que la asna se moviera, y la asna no se podía mover. Y cuando la golpeó, la asna le dijo, ¿por qué me golpeas? Es decir, que hasta la asna fue más sabia que el profeta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de allí venían los hijos de Isaacar. Eran hombres sabios, y dice que habían 200 hombres en esa tribu que eran obedientes, y todos sus hermanos seguían los consejos de ellos porque eran entendidos en los tiempos. Digan, los tiempos.
en este pasaje que estos hijos de Isaacar tenían algo muy importante. Eran hombres sabios, eran hombres entendidos, pero eran hombres fuertes y valientes. Y si buscamos el libro 1 de Crónicas, capítulo 7, verso 5, se va a encontrar algo muy importante. ¡Wow! Esto a mí me ha apasionado mucho, ¿sabes? Porque he descubierto muchas cosas importantes que a veces ignoramos. En el verso 5 del capítulo 7, mira lo que dice. Que en el capítulo 7, verso 5, dice: y sus hermanos por toda la familia de Isaacar, contados todos por su genealogía, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Es decir, que los hombres entendidos en los tiempos son valientes, son sabios, saben lo que tienen que hacer. Aló, saben lo que tienen que hacer. Ahora bien, yo quiero decirle cómo distinguir los tiempos. El que distingue los tiempos tiene que tener hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. ¡Wow! Discernir, ¿qué significa? Saber, desglosar, vigilar, estar pendiente. Cuando Dios te da un sueño, es para que te prepares sabiendo que hay cosas que van a venir y que tú tienes que estar, ¿cómo? Apercibido, preparado, entendido. ¿Cómo distinguir el tiempo? Hay que ser experto y detectar los movimientos estratégicamente. Hay que ser un experto. La ciencia no puede, con sus experimentos, no puede hablar mucho, no puede dar conceptos de tiempo. Pero nosotros, cuando entendemos lo que Dios viene hablando y hemos experimentado cosas, estamos en capacidad de usar estrategias para evitar que las cosas nos afecten. ¿Cómo distinguir el tiempo? Vemos acá que cuando Jacob le declaró a su hijo Isaacar que sería como un asno echado, quizás muchos se rieron. Dice, Jacob declaró que Isaacar sería un asno fuerte, echado en los apriscos, es decir, que estaría por allá rondando por las montañas, estaría por allá moviéndose. Pero Jacob, en la más sabiduría que Dios le había dado a través del Espíritu Santo, le estaba diciendo: estos hombres serán los que darán conocimiento a sus otros hermanos. Quiero decirle que la mayoría de los que gobernaron con David no fueron de otras tribus, sino de la tribu de Isaacar, en el gobierno de David. Ahora, qué importante esto, que nosotros, cuando distinguimos los tiempos, tenemos que saber qué hacer ante cualquier circunstancia que se presente. No puede ser que cuando llegue la circunstancia es que vamos a improvisar qué es lo que voy a hacer. El hombre entendido en los tiempos sabe cómo utilizar las cosas, cómo hacer para que la circunstancia no le arrastre, no le destruya, no acabe con su vida. Ahora, quiero decirles que nuestro Dios es el dueño, es el hacedor, es el diseñador de los tiempos y de las temporadas. ¿Cuántos lo creen? ¡Wow! El Señor es el diseñador, el arquitecto. Él es el que ha determinado todas las cosas. Ahora, el futuro queda en evidencia cuando el arquitecto lo diseñó. Dijimos que el futuro, ¿cómo va a ser el futuro de Dios? ¿Desordenado o ordenado? Ordenado. Ahora quiero decirles algo. Cuando uno lee todo este libro de Apocalipsis, que lo he leído muchas veces, me preguntaba yo: Señor, ¿por qué hablaste de que era, es y que será? Es decir, que ya en tu propósito ya habías determinado lo que iba a pasar. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué no va a sorprender a nosotros las cosas que están pasando? Sí, eso estaba determinado. Diga, entendidos en los tiempos. A esto se refiere al hablar del tiempo. El pasado y el futuro vienen unidos. Vi a la mujer ebria, la vi. ¿Quién la vio? Juan la vio. Y Juan, por ahí no había ninguna mujer todavía. ¿Había alguna mujer ebria por ahí?
No, estaba hablando de lo que iba a pasar en el futuro. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Ya habían muerto muchos mártires. Apenas comenzaba, diga, apenas comenzaba. Apenas comenzaban los mártires y ya no los vio a todos. Y vio a los que ayer estaba viendo una noticia, claro, algunos no les gusta que yo haga las noticias, pero estaba en la casa de Eden cuando me mandaron inmediatamente un video de lo que estaba pasando en Filipinas. Vinieron unos, como allá está prohibido predicar el evangelio así al aire libre, ellos alquilaron un local en la parte de arriba de un edificio. Y llegaron los malignos y quemaron el edificio. Y se veían a los hermanos tirarse de casi 4 pisos. Muchos morirían, me imagino. Se tiraban de allí, desesperados por el humo quemándose. Juan lo había visto ya. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, así es. Gloria a su nombre, bendito sea el Rey de Reyes. Juan lo vio. Porque ¿quién es esa mujer ebria? Este sistema maligno, este espíritu religioso que acompaña a esta mujer. Y dice que cuando vi quedé asombrado en gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto pasado era, diga pasado, era y no es, ya no existe. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. La vio en el presente, en el pasado y en el futuro. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están. Es decir, que muchos no estarán escritos en ese nombre, en ese libro. Muchos no estarán escritos en ese libro, porque ya el Señor sabe quiénes están escritos y quiénes no. Tiembla, pueblo, tiembla, tierra, tiembla, porque debes preocuparte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Así es. Debes preocuparte por eso. Cuando Dios nos revela esta palabra, mi espíritu tiembla, porque lo que quiero es estar escrito en ese libro. Ante cualquier circunstancia no podemos dejarnos amainar, porque lo importante es estar, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Ahora, esos nombres que estaban allí desde antes de la fundación del mundo, por eso dice la palabra de Dios que cuando apenas éramos embriagos ya sus ojos no habían visto. Existían en el pensamiento de Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo, el libro de la vida ya estaba escrito. Es decir, que faltan algunos que todavía no están escritos, por eso queremos predicar. Ajá. Ahora bien, seguimos. Entonces dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, los 3 tiempos. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Son ustedes sabios? Sí. ¿Tienen la sabiduría de Dios? ¿Están comprendiendo los tiempos de Dios? Entonces, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído. Lo había visto el Señor en el tiempo. Uno es y el otro aún no ha venido. Diga futuro. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, que en el preconocimiento de Dios, ya Dios nos está alertando de todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, esto es para las mentes que tengan sabiduría. Y para nosotros, que no nos limitemos en ver las cosas que han de venir. Que no nos limitemos por tonterías. A veces nos debilitamos por cualquier cosa. Cualquier palabra, cualquier acción, ya sentimos que el mundo se nos vino abajo y no nos acordamos que aquí lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Entonces, estos 7 reyes, ahí habla quiénes son, en qué momento vienen, qué tiempo van a durar. Y dice la bestia que era y no es,
también el octavo, y entre los 7 iba a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido. Wow, yo no sé si ustedes están entendiendo todo esto. Él vio a los 10 reyes que aún no habían recibido reino. No habían recibido reino, todavía no se les había dado la autoridad, pero ya Dios se lo estaba mostrando a Juan. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Y esto tiene un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice ahora, pero ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él, ahí están las 3 categorías. Primero, son llamados. Luego, son elegidos. Y de último, son fieles. Ya nuestro pastor nos ha hablado muchas veces de esto. Entonces todo culmina con lo que Dios dice: los llamados, los escogidos y los fieles. ¿Y qué dijo el Señor? Son muchos los llamados, pocos los escogidos y menos los fieles. Entonces, Dios ya determinó su plan. Diga conmigo, ya Dios determinó su plan. Dios determinó su plan. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son parte de ese plan? ¿Eres tú parte de ese plan? ¿Estás tú consciente de que tienes que ser fiel? Porque puedes ser llamado, puedes ser un escogido, pero ¿eres fiel? ¿Eres fiel? ¿Tú eres fiel? Ahora, ¿tú sabes cómo hacerlo? ¿Cómo ser fiel? Tú tienes que ahora restearte con Dios. Restearte con Dios y no mirar a los lados. Solo fija tus ojos en Él. Y como dice el libro de los Hebreos, puesto tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Diga autor. Consumador de nuestra fe. Es decir, que en el tiempo de Dios, en ese cairo de Dios, Él ya determinó si tú eres fiel al llamado y a la escogencia que Dios hizo contigo. Es necesario que tú cuides tu corazón y pienses en tu futuro, porque lo más grande es la eternidad con